Estás muteado. No se te escucha, Ahora sí, Nashot. ahora sí. Gracias. Estaba muteado. Hola chicos, buenas noches a todos los que no he saludado. Creo que saludé a todos. Pero no sé si a ustedes, decía, les daba ganas de estar cantando esta canción juntos. No la conocía, pero yo trataba de seguir la letra y, y no sé, me daban ganas de estar cantando. Pero bueno, como dijo Toñito, estamos viendo una serie, yo creo que es muy importante. La serie se llama Perfeccionando la Santidad, completando lo que falta para nuestra santidad. Y estamos viendo ahora un tema, los medios para este proceso de santificación. Primero hemos visto que la santificación es un proceso y ahora vemos los medios que Dios utiliza para poder santificarnos. El primer medio que hemos visto, algunos de ustedes se acuerdan, lo hemos visto el anterior sábado. ¿Quién El se acuerda? Espíritu Santo. Bien, bien, Cas, ¿no? Eso, bien, Cas. Ese es el primer medio, el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el segundo medio, y ya se habrán dado cuenta, es la palabra, las escrituras, la Biblia. Este libro que cada uno de nosotros tal vez el día de hoy ha escuchado, si no has escuchado nunca de la Biblia, no sé en qué planeta vives, porque todo el mundo ha escuchado. De hecho, muchos de nosotros tenemos un ejemplar en casa, pero antes de empezar, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, de verdad, te concentres, trates de dejar todo lo que te está distrayendo a un lado, deja de distraerte, deja de, qué sé yo, whatsappear, no sé qué estarás haciendo, pero concéntrate y decirle, Dios, en esta noche te pido que puedas hablar a mi corazón. También te pido, Padre, que me ayudes a enseñar tu palabra. Te pido que me ayudes a poder, Señor, ser un instrumento de tu voz. Te pido que tú alumbres a nuestro corazón tu palabra, que nos hagas entender, Señor, tu hermosa herramienta por la cual tú nos haces completos. Padre, te pido que tu Espíritu Santo haga esta obra santificada en nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como decía, estoy seguro que hay muchos de ustedes, a ver, necesito que los que están con cámara pongan, me muestren ahí alguna Biblia que tengan presente, ¿están? Y los que no, si pueden prender y mostrarme si es que tienen una por ahí. Miren, ahí Mayra tiene una gigantesca. Está bien. Miren, yo también tengo una Biblia por aquí. Y los que no están mostrando, estoy seguro que hay una en tu casa. Y si no hay, en algún lugar habrás visto alguna Biblia. Es un libro que está por todos lados, por todos lados. Parece que por esto ya de por sí es importante, es un libro muy conocido. Te voy a dar algunos datos importantes o interesantes acerca de la Biblia para despertar un poquito tu curiosidad. No sé si sabías, pero está prohibida en 52 países. O sea, 52 países no pueden tener este libro. Qué raro, ¿no? La Biblia está completamente prohibida en países y aquí tú y yo la tenemos como para regalar. No solamente en esos países que se las prohíbe, hay personas que siguen transportando este libro porque es un libro que está transformando vidas y transforma y va a seguir transformando vidas y las matan a las personas que los encuentran con un libro. Tan drástico, ¿no? Imagínate que por poseer un libro así te maten. Pero las personas siguen, no quiero decir la palabra traficando porque no, no es un tráfico, pero siguen pasándose entre creyentes, entre no creyentes, este libro maravilloso. ¿Saben? Otro dato, no sé si sabías, pero una de las cosas que Hitler quiso hacer es destruir la Biblia. Él ordenó que cada Biblia que se encontrara fuera quemada. Mira lo que tengo en mis manos. Ajá, Hitler, no pudiste. No pudiste. Sigo teniendo la Biblia, no lo logró. Otro dato interesante. Eh, Sabes, hay personas que lo único que han hecho en sus vidas, de verdad, lo único ha sido traducir la Biblia. Se han dedicado a traducir este libro para que esté en otros idiomas. Han dedicado sus vidas enteras en traducirlo. Otras personas, ¿sabes qué? Han dedicado sus vidas para estudiarlo. Y te voy a decir otro dato que tal vez te va a doler un poquito. Hoy el cristiano promedio no dedica ni 5 minutos a leerlo. Tan importante libro y tan menospreciado y dejado a un lado por nosotros los creyentes.
Es un libro muy importante. ¿Saben? De hecho, siempre en toda la historia este libro fue muy importante, no solo en estos tiempos. Desde el comienzo que estos escritos Dios nos dio a través de hombres en la humanidad, fue un libro muy importante. Vamos a empezar a meternos al tema. Dice que para el pueblo de Israel esto era muy importante. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, lo pueden leer todo el Antiguo Testamento, relata su historia, pero era un libro bastante importante para la nación de Israel. Dice que había una profesión entre los israelitas que se llamaban los escribas. ¿Sabes? Estos se dedicaban, eran como el copy-paste que tenemos ahora. Hoy es muy fácil porque la Biblia ya está en digital y lo único que tienen que hacer es seleccionar todo copy-paste, pero no existían ni computadoras ni nada, entonces ellos se dedicaban a copiar letra por letra para que la Biblia fuera mantenida. Y no solamente eso, como ellos estaban tanto tiempo con las escrituras, tenían la responsabilidad de enseñarla en Israel. Las escrituras tenían que ser conocidas en Israel. Tenían que ser su orden de vida. Tenían las leyes, no solamente leyes morales, tenían leyes en cuanto a higiene, en cuanto a de todo tipo, para que puedan saber cómo vivir, cómo agradar a Dios y tenían que ser bien conocidas. Entonces los escribas se encargaban de esto. Ahora, Israel, a pesar de tener este libro, fue una nación así de sube y baja, sube y baja. Estuvo bien a veces y estuvo mal. ¿Sabes de qué dependía que estén bien? De la única cosa que dependía que estén bien, de cuánta atención le daban a este libro. Hay una historia interesante en cuanto a esto. Dice que el pueblo de Israel se había olvidado por completo de las escrituras. Literalmente ni siquiera sabían dónde le habían dejado. Mucho menos qué es lo que decía. Habían pasado años y se habían olvidado. Y de repente entra un rey con 8 años. No sé si alguno ha escuchado, pero hubo un rey en la historia de Israel que tenía 8 años. A los 8 años comenzó a ser rey. Este rey se llamaba Josías. A los 18 años él ve que la nación se ha olvidado completamente hasta de Dios y empieza a hacer unas modificaciones. Él dice, el templo de nuestro Dios está abandonado. Tenemos que reconstruirlo. Y manda personas a que lo reconstruyan el templo. Y va, ¿y sabes qué encuentran ahí en el templo? Las escrituras. Y le dicen, está la historia, no la voy a buscar por cuestión de tiempo, si alguien se lo quiere anotar. De hecho, hago un paréntesis, agarra una hoja, agarra un lápiz y ponete a anotar, porque vas a escuchar y se te va a olvidar. Agarra, voy a hacer una pausa de 1 minuto. Todos los que están ahí, agarren una hoja, un lápiz y quiero que estén anotando hoy, porque no quiero que sean oidores pasivos, quiero que participen, ¿ya? Así que agarren una hoja, un lápiz, quedan 30 segundos. Bueno, ya que estás ahí con tu hoja, con tu lápiz, esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Entonces encuentran un libro y le dice, y van donde el rey, ¿sabes cuántos años tenía? 18 años. Mira, rey Josías, hemos encontrado este libro. Y Josías, ¿qué es eso? Te lo vamos a leer, le dicen, y se lo leen. Dice que mientras se lo están leyendo, el rey Josías escucha y es transformado. Dice que se rasga las vestiduras, se arrepiente, porque las palabras que contenían esas escrituras estaban completamente diferentes en cuanto a lo que era la nación. Y Israel estaba así, ¡pam! Y descubren un libro que quebranta a un rey y ¿saben qué hace con el rey? Lo transforma. Ahora, cuando el rey es transformado, ¿saben qué decide hacer? ¿Cuál es su decreto? Dice, vamos a leerle este libro a toda la nación. Así que convoca a todos los ancianos de toda la nación y dice, vengan, vamos a leer este libro y quiero que escuchen cada palabra de este libro que se ha encontrado, el libro de la ley. Lo leen y dice que toda la nación se arrepiente. ¡Wow! ¡Qué libro que tenemos aquí! Pudo transformar a toda una nación. ¿Saben? Me hace recordar una historia que leí. Por ahí dice que una vez un matrimonio en uno de estos países donde tú no puedes tener una Biblia, se muda a una casa y encuentra una Biblia en su idioma.
Y el esposo comienza a leer, no sabía de qué trataba y comienza a leerlo, ¿no? Comienza a leerlo y después de unas cuantas noches que lo viene leyendo, le comenta a su esposa en la noche, mira, encontré este libro y no sé qué libro es, pero si este libro es verdad, le dice, tú y yo estamos completamente equivocados. Si este libro es verdad, estamos equivocados. La esposa lo escucha y el tipo continúa leyendo porque era un libro bastante interesante. Continúa leyendo, le empieza a dedicar más tiempo, le atrapa y otra noche, ambos echados en la cama, el esposo le dice a la esposa, amor, si este libro es verdad, estamos perdidos, estamos completamente perdidos. No podía, no podía quedarse con esa intriga de, estoy de verdad perdido. Así que dice, continuó no solamente leyendo, se dedicó a estudiar este libro. Pasaba toda la tarde, las noches, estudiando este libro y de repente una noche se acerca a su esposa y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Si este libro es verdad, tú y yo podemos ser salvos. Este libro no es cualquier cosa. De verdad, es un libro que puede transformar tu vida, puede transformar la vida de una nación, de un matrimonio, de un niño, de un joven, de un anciano. Es un libro poderoso. Con esto en mente, vamos al pasaje que vamos a estudiar. Está en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Son solamente dos versículos. Así que los vamos a leer y después los vamos a estudiar. Va a ser muy sencillo, les va a quedar a todos grabado. Espero que les quede a todos grabado estos versículos. Me hacen así cuando ya estén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ya. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Voy a leerlo. Dice así, o espero un minutito más, un ratito más para que lo puedan encontrar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dicen lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más lo vamos a leer porque es bastante cortito. Presta atención. Escucha estas palabras maravillosas. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje es bastante claro en cuanto a lo que son las escrituras, cómo Dios utiliza las escrituras y para qué es que Dios nos ha dado las escrituras. Así que respondiendo a estas tres preguntas, ¿qué son? ¿Cómo Dios las utiliza? ¿Y para qué las utiliza? Vamos a ver tres puntos. El primero es que son un instrumento útil. Si estás anotando, el primer punto es, son un instrumento útil. Vamos a estudiar. Para empezar, dice toda la escritura. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice toda la escritura? Si tú te pones a pensar un poquito más, cuando Pablo está escribiendo, no estaba completo todo este libro que tú tienes hoy en tus manos. No se habían terminado de escribir muchos libros. O sea, ellos no tenían este ejemplar de la Biblia. No tenían los 66 libros que tú tienes aquí ahora. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando está diciendo toda la escritura? Hay varios comentaristas que hablan al respecto y todos están en una uniforme idea, pero uno tal vez lo expresa de esta manera. En los versículos previos, en el versículo 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú, número uno, en lo que has aprendido, haciendo referencia a lo que Pablo le había enseñado,
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hace referencia a lo que ha aprendido por medio de Pablo y también a lo que son las sagradas escrituras, que aquí se está refiriendo a todo lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sí existía cuando Pablo estaba escribiendo esto, y de hecho eran aceptadas como escritura de Dios, como palabras de Dios. Ahora, muchas veces cuando Pablo escribe sus cartas, estas cartas se leían en las iglesias como palabra de Dios. No solamente Pablo hace mención y en sus propias cartas dice que lo que él está escribiendo es palabra de Dios, sino también Pedro, hablando de Pablo, dice que las cartas de Pablo son escritura, son escritura. Entonces, ya había un reconocimiento en esos tiempos de que la escritura tal vez no estaba completa, de que había más por escribir. Esto lo digo porque la traducción en el original no tiene ningún verbo. O sea, yo no sé hablar hebreo, no sé cómo ellos se entienden, pero está escrito como si fuera de esta manera. Toda la escritura inspirada por Dios, útil. Entonces nosotros para poder entenderlo mejor le agregamos los verbos y para poder entender mejor a qué hace referencia esto, no es así, pero para poder entenderlo mejor miren, todo lo que es escritura es inspirado por Dios y es útil. Cuando Pablo está diciendo toda la escritura, está refiriéndose no solamente a lo que ya se había escrito, no solamente a sus escritos, sino a todo lo que faltaba por escribir. Dice, es inspirado por Dios. Hay una palabrita que nos va a ayudar a entender esto, que es el canon. ¿Alguna vez has escuchado este término, el canon? Si no lo has escuchado, yo te voy a dar una definición de este término. Dice así, esta es definición de Riley. Se refiere a la lista de los libros que cumplieron con los requisitos de ciertas pruebas o reglas y así se consideraron autoritativos y canónicos. Ahora, tú y yo tenemos 66 libros como parte de la Biblia. Toda la escritura está haciendo referencia al canon. El canon son esos 66 libros que tú tienes ahí en la Biblia, que pasaron, dice, por una prueba. No voy a hacer mucho detalle en cuanto a esta prueba porque si tú quieres después lo puedes estudiar mejor y convencerte tú mismo, pero había una medida para que sean canónicos. No es que cuando pasaron por esta prueba, recién fueron palabras de Dios o libros canónicos. En el momento en que fueron escritos, ya era la palabra de Dios. Pero tú y yo, o la obra de muchos hombres de Dios, tenemos esta compilación de 66 libros. Así que, en resumen, cuando Pablo dice toda la escritura, está refiriéndose a esto. Todo lo que tú tienes aquí. Todo. No está refiriéndose a las ideas, está refiriéndose a todo, el completo. Alguien lo dijo, a ver dónde me lo anoté, cada profecía, cada relato, cada historia, cada cita, todo, ideas, frases y palabras, todo, cada palabra. Entonces, ¿qué es todo esto? Pero no solamente dice eso, también es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? ¿Alguno de ustedes entiende qué significa inspirada? Creo que tú y yo, por el contexto en el que vivimos, tenemos una definición no bíblica de este concepto. Por ejemplo, a ti te sale una frase buenísima o te sale, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A veces a mí y a Usai, mi hermano, nos gusta improvisar en rap, así nos gusta meterle algunas frases y, por ejemplo, le decimos a Anne que nos diga una palabra y nos tiran una palabra y nos dice canción y tenemos que hacer un verso que rime con la palabra canción. A veces nos sale muy bien y entonces decimos estoy inspirado. No, eso no significa para nada lo que quiere decir aquí. Inspirado quiere decir soplado por Dios. Literalmente quiere decir que la Biblia es el aliento de Dios.
es la mente de Dios y fue comunicada por la boca de Dios, por el aliento del Espíritu de Dios. No sé si sabías, pero espíritu y viento son la misma palabra en el original. Ahora, tal vez para entender este concepto, yo te voy a hablar de dos eh, términos o conceptos que la Biblia da para ayudarme a mí personalmente a entender lo que significa que la palabra de Dios es inspirada. El primero es la creación. Ahora, tú y yo alguna vez hemos escuchado de cómo Dios creó al hombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Lo formó, le dio forma de la tierra. Ahora, no solamente dice eso, ¿qué más dice que hizo Dios con el hombre para que tuviera vida? Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Ven? Este es el paso. Primero, forma al hombre del polvo de la tierra. Pero sin el aliento de vida de Dios, el hombre sigue siendo tierra. Pero después Dios sopla en él aliento de vida y dice, y el hombre es un ser viviente. Otra parte en la Biblia que me ayuda a entender a mí este término, después voy a hacer un resumen, es la encarnación de Cristo. Jesús existió siempre, pero en un momento específico de la historia que tú y yo conocemos, hace unos 2000 años atrás, Jesús decidió hacerse hombre. Juan 1:1 nos dice lo siguiente, en el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, cuando dice la palabra de Dios verbo, está diciendo que Jesús es la expresión de Dios. Literalmente significa que Jesús es lo que nos expresa a Dios. Vamos a entender mejor esto. O en Juan 1:18, unos versículos más adelante, dice, a Dios nadie le vio jamás, pero Jesucristo, su Hijo, le ha dado a conocer. Este término significa, lo explica por nosotros. La palabra aquí es logos, que quiere decir palabra. Pero vamos a entenderlo más cuando en el mismo pasaje Juan dice de sí mismo, yo soy la voz de que clama en el desierto. ¿Sabes qué significa voz? Sonido sin significado. Tú y yo entendemos bien qué es voz cuando escuchamos a alguien cantar bien y decimos, wow, qué bonita voz. Pero es puro sonido sin palabras. Jesucristo es la palabra, la expresión de Dios. Hebreos nos dice que Dios ha hablado muchas veces de diferentes maneras. Por ejemplo, antes habló por los profetas a nuestros padres, pero en estos posteriores tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Cristo revelado es todo lo que Dios nos ha hablado. Entonces, vamos a concluir que inspirado quiere decir el aliento de Dios. Yo te voy a hacer una ilustración para que tú y yo puedas entenderlo. La Biblia fue escrita por hombres. Dios jamás dictó a nadie y le dijo, poné ahí porque de tal manera amó Dios al mundo. No. Fue escrita por hombres inteligentes que escribieron. Y es como que mientras la tinta se iba dando, no fue así, solo es para que lo entendamos. Dios iba soplando en la tinta aliento de vida. Cada palabra que tú tienes aquí es el aliento de Dios. Y no solamente eso, no solamente es inspirado, dice, cada palabra en el idioma original, los 66 libros de nuestra Biblia, es el mismo aliento de Dios. No solamente contienen su revelación, todo, como les dije, profecías, historias, relatos, ideas, conceptos, frases, todo están tal ahí como Dios vio conveniente que estuviesen ahí. De igual manera que el barro toma vida por el aliento de Dios, las palabras de este libro, la tinta de este libro toma vida porque son inspiradas por Dios. Pero no solamente eso, dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Útil. ¿Saben qué quiere decir útil? Provechosa, beneficiosa. Spurgeon, un gran predicador, dijo, una frase
de la boca de Dios tendrá un poder más permanente sobre un cristiano que la mejor composición de las declaraciones humanas. Mírame, hay que entender que la Biblia no es útil porque te conviene. ¿Sabes? Hay un pensamiento que muchos de nosotros tenemos o alguna vez tuvimos, que es, la Biblia está para enseñarnos a ser mejores personas. Esto no es verdad. La palabra de Dios existe porque la necesitamos, no porque te conviene, no porque te hace una mejor persona. ¿Sabes? De hecho, tú y yo necesitamos la palabra de Dios antes de que el pecado existiese, cuando eras perfecto. Entonces no está para hacerte una mejor persona. ¿Sabes? El hombre no tenía idea para qué estaba en la tierra si no fuera por la palabra de Dios. Dios creó al hombre, pero inmediatamente le habló y le dijo, sin la palabra de Dios, tú y yo no tenemos sentido de vivir. ¿Sabes? Dios nos dejó su palabra y es útil, la necesitamos. Es útil. De hecho, Hebreos 4:12 nos dice que es lo único que es útil. ¿Sabes? Lo único que es eficiente, eficaz en tu vida. No sabemos cómo vivir sin la palabra de Dios. La necesitamos para cada aspecto de nuestro ser. Ahora entonces, la Biblia, toda la escritura dice, toda, estos 66 libros, es inspirada por Dios y es útil. Ya hemos respondido, ¿qué es la Biblia? ¿Qué son las escrituras? ¿Qué es este instrumento? Es un instrumento útil, lo necesitamos, no es conveniente. ¿Sabes? Si tú eres un creyente, no puedes vivir. Si tú no eres un creyente, tampoco puedes vivir sin este libro. No es una sugerencia para el cristiano. No es una sugerencia para el no creyente. Es la palabra de Dios. Seguimos. La segunda pregunta y el segundo punto que era, ¿cómo Dios la utiliza en nuestra vida? Entonces, el método de aplicación de las escrituras para santificarnos, ¿no? Estamos viendo esto del proceso de la santificación. Lo que Dios utiliza es su palabra inspirada y útil. ¿Cómo lo utiliza? Muy sencillo, ahí vemos, dice, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué significan estos términos? Enseñar o literalmente para la enseñanza. Enseñanza es, yo creo, lo defino de esta manera, el arte de impartir conocimiento. Saben, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenía un profesor favorito en la escuela. Muchos lo tenían por sus X razón. Pero saben, uno de mis profesores favoritos era el profesor de sociales e historia. Solo estuvo un año, no me acuerdo su nombre, pero ¿sabes de qué me acuerdo? Cómo enseñaba. Me hizo amar la historia. Pero, ¿sabes? No sé si alguna vez tú te has preguntado, pero yo sí, esto. ¿Es útil lo que aprendemos en la escuela? ¿Es útil todo aquello que nos enseñan en la escuela? Sabes, yo escucho a papás, a mamás decir que la escuela es completamente inútil. Y tú y yo seguramente alguna vez hemos conversado que, por ejemplo, si tú no vas a estudiar algún tipo de ingeniería, no te sirve para nada las matemáticas, a menos que quieras ir a la... Pero no, ahora tienes el celular. O sea, ¿qué tan útil es aquello que nos enseñan en el colegio? Pero yo voy más allá y me hago la siguiente pregunta. No solo qué tan útil, a veces me pregunto, ¿qué tan correcto es aquello que nos enseñan en la escuela? Sabes, muchas escuelas te enseñan que la creación de Dios es una teoría. Y eso es una mentira. Que puedes creer en cualquiera de las dos teorías, el Big Bang, que es una hipótesis, y bueno, la creación, que es también otra hipótesis de otros hombres. No, la creación es verdad. Y muchas veces somos enseñados mentira. Y no solamente por la escuela, sabes, muchos padres con buenas intenciones o malas, qué sé yo, nos enseñan mentira. Yo pensé,
no queremos pensar así de los padres, ¿no? Pero el otro día yo conocí a un niño que sus papás le habían enseñado que Jesús murió en vano. Y el niño estaba completamente convencido de que Jesús murió en vano. ¿Por qué? Por la enseñanza que le dieron sus padres. Y estaba convencido de una mentira. Sabes, tú y yo formamos nuestras creencias en base a nuestro conocimiento y en base a nuestras creencias decidimos el resto de nuestra vida. Es muy importante el conocimiento que tengas. Tiene que ser verdadero, tiene que ser el correcto. Por eso la Biblia dice que es útil para enseñarte, para impartirte conocimiento, el único que es verdadero. Sabes, no es de sorprenderse que el mundo hoy esté así de mal como está. Si tampoco se enseñan las escrituras. Lo que hoy se enseña es puro mentira, puro engaño de Satanás. Padres enseñando a sus hijos que lo más importante es el trabajo, la profesión, mentira. Necesitamos esto, necesitamos la enseñanza de la Biblia, necesitas que la Biblia te enseñe lo que es verdadero. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres, dice la Biblia. Necesitamos la enseñanza de las escrituras. Necesitamos enseñar que Dios creó al hombre varón y hembra, no los creó homosexuales. Necesitamos enseñar lo que es pecado. Y no solo enseñar, necesitamos que se nos enseñe, porque si no creeríamos cualquier otra mentira. Necesitamos la enseñanza de la Biblia. Necesitamos enseñar que la enseñanza de que la vida no trata de la comida y la bebida. La Biblia dice eso, no trata de lo que comas, de lo que bebes, de lo que vistes, es mucho más. La verdadera comida, dice, es que hagas la voluntad del Padre. Necesitamos la enseñanza de las Escrituras. Y está ahí para enseñarnos, darnos el conocimiento verdadero. También dice que es útil para redarguir o otra traducción de esta palabra podría decir convencernos. Convencernos. Saben, yo sé que no, vos seguro eres una persona muy, muy sumisa, humilde y para nada terca. Y siempre que te equivocas a tu amiga, si dices tienes razón, o cuando alguien te dice la verdad, no es mentira. Sabes, tú y yo somos re tercos. A veces estamos tan convencidos de algo y decimos, estoy segurísimo, te apuesto que es así. Y resulta que estábamos equivocados. Saben, yo les voy a contar una experiencia chistosa. Una vez yo fui a una piscina con mi familia, con mis primos, y mis hermanas, Salem y Jafia, se habían comprado unas mallas nuevas, eran azul y rosado. No sé si ustedes saben, pero miren, yo tengo unos lentes bastante gruesos, 5,75 es mi aumento. Hartísimo, no veo nada sin lentes. Y a la piscina no entro con lentes. Entonces yo lo que tenía era rosado y azul. Y más o menos el tamaño, qué sé yo, de mis hermanas. Y estábamos jugando ahí en la piscina y yo de repente veo a mi hermana Jafia con su malla rosada por ahí y voy por la espalda y la hundo por detrás. La hundo, la ahogo así y no solamente la hundo, la piso en el fondo de la piscina y empieza a desesperarse así mi hermana Jafia y sale y yo estoy bastante cerca de ella matándome de risa y no era Jafia, no era Jafia. Oh, qué vergüenza que pasé ahí. Estaba equivocado. Necesitaba ver la verdad. Y al instante, cuando vi la realidad, me convencí que estaba equivocado. La palabra de Dios nos reprende, es ese espejo por el cual tú y yo podemos ver la realidad de nuestras vidas, no esa mentira que creemos. No es eso que tú piensas, estoy bien, o sea, estoy bien. Y la Biblia te dice que ores sin cesar. Sí, estoy bien, oro qué sé yo, en el almuerzo para que el Señor bendiga los alimentos, pero ni siquiera oras bien, el Señor, ¿qué va a bendecir los alimentos?
Pensemos cuando oramos. Y después oramos, Señor, bendice las manos de aquellos que prepararon los alimentos. Mira las manos benditas de aquel que preparó el alimento. Hay unos chistes en el Facebook que dice, apresura los pies de aquellos que están llegando tarde y los pies así. Oramos a veces y no, pero estoy re bien, todo bien con Dios. La Biblia es un espejo que nos muestra la realidad de nuestra vida, no esa mentira que creemos, no esa mentira que el mundo te vende y te dice, y dale, o sea, todos tienen sexo. Te convence. Dice también que Dios, dice que va a enviar a su Espíritu Santo y Él convencerá al mundo de pecado. Por medio de su palabra, Dios sabe convencernos de lo equivocados que estamos. Necesitamos ser convencidos por la palabra de Dios. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser convencidos. Dice, tercero, es útil para corregir. Literalmente significa enderezar. Del error en el que estamos, somos llevados a lo correcto. Saben, tanto como el cachetazo que te hace despertar, la palabra de Dios es esa mano que te levanta y te pone otra vez en el camino correcto. Yo estaba estudiando esto para predicar y el otro día yo me compré un jacarandá. Es un árbol que me gusta mucho. Quiero tener un árbol gigante en mi patio, así que ya estoy plantando y cuando mis hijos crezcan se van a poder trepar a ese árbol. Pero cuando lo compré, el jardinero me dijo lo siguiente, le vas a poner un palo, le vas a poner un palo porque está chueco, necesita que crezca recto. Y yo dije, no importa. Y estaba estudiando esto y me dice que la palabra de Dios es útil para enderezarnos. ¿Sabes qué tuve que hacer en ese momento? Decir, pero ¿quién te crees vos, Nayo? Vos no sos el jardinero. Si el jardinero te dice que necesita un palo recto para crecer recto, no porque vos pienses o tengas alguna idea de que igual va a crecer recto, lo va a hacer. El jardinero sabe. ¿Saben qué hice? Paré de estudiar, agarré un palo, lo amarré a la jacaranda para que crezca recto. Cuando la palabra de Dios te dice esto es recto, no importa lo que tú pienses, es lo recto. La palabra de Dios es aquello que nos muestra el correcto camino, la rectitud en la que tenemos que andar, nos endereza. Sabes, tu vida no va a ser derecha, no va a ser recta, no va a ser correcta, hasta que tome la forma del único que es recto. Cristo es ese palo que tú necesitas al lado en tu vida. Y es la forma en que tú tienes que tomar. No importa lo que piensas. No importa las ideas que tienes, los sueños. Cristo es tu modelo. Y las escrituras nos enseñan a Cristo. Nos corrigen. Necesitamos ser enderezados por las escrituras. ¿Qué dije primero? Necesitamos ser enseñados por las escrituras. Necesitamos ser convencidos por las escrituras. Necesitamos ser corregidos por las escrituras. Y último dice, instruir en justicia. La palabra instruir literalmente significa entrenarnos o disciplinarnos. En otras palabras, la palabra de Dios es útil, dándonos constancia en la vida. ¿Sabes? Es hasta que aquello que es recto, que es correcto, sea parte de tu vida, no un concepto. La palabra de Dios está ahí para darnos el entrenamiento necesario, para entrenarnos, para hacernos personas entrenadas. No trata de que seamos simplemente aficionados en el cristianismo. Ah, sí, yo creo en Cristo. Sí, sí, es verdad. Si hay una marcha por el aborto, yo voy y marcho. No, tú tienes que ser entrenado en la palabra de Dios. Trata de ser creyentes disciplinados, entrenados, constantes. Tu vida no va a de verdad impactar a nadie si ven un sube y baja, una montaña rusa que está así arriba. Dios quiere darte constancia en la vida y para eso está la escritura. Necesitamos
ser entrenados por las Escrituras. Hemos visto lo que es. Hemos visto cómo Dios utiliza este instrumento, la Escritura, inspirada por Él, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Ahora tenemos que responder a la pregunta número 3, ¿para qué? ¿Para qué es que Dios hace esto en nuestras vidas? El propósito de las Escrituras. Saben, leamos el versículo 17 una vez más, segunda de Timoteo 3:17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entender este pasaje, este versículo, nos va a ayudar a entender por qué tú y yo necesitamos y para qué Dios nos ha dado las Escrituras. Sabes, en primer lugar, quiero aclarar este concepto. Dios nos ha dado las Escrituras, ¿sabes por qué? Porque tú y yo le pertenecemos. Miren lo que dice, a fin de que el hombre de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Si eres creyente, perdón, ser creyente no significa que ahora eres un fan de Cristo, que has encontrado un superhéroe y que de verdad Cristo es genial. No, no. Ser un creyente significa que has sido comprado por un precio, que se te ha dado una nueva vida que legalmente le pertenece a Dios, que tienes un amo y que ya no eres tú el amo de tu vida. No aceptar esto, no creer en esto, no saber esto, hace que muchos creyentes sigan viviendo vidas completamente inútiles en la obra de Dios. Inútiles. Y espero que tu vida no sea inútil para la obra de Dios, porque tú le perteneces. No puedes seguir gobernando sobre ti, eres un hombre o mujer de Dios, le perteneces. Tú y yo somos de Dios. Él puede decidir lo que le dé la gana con nuestras vidas. ¿Sabes? Hay una historia en la Biblia y Jesús dice lo siguiente, el barro no le dice al alfarero cómo quiere ser. El alfarero toma el barro, lo pone en esa cosa que gira y le da la forma que quiere. Él decide, de igual manera tú y yo somos barro en las manos de Dios, le pertenecemos a Él y Él nos da la forma que le da la gana. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Ahora, ¿para qué nos ha dado las Escrituras? Número uno, para completarnos. ¿Sabes por qué? Porque estamos incompletos. Quiere completarnos. Literalmente hacernos aptos, es ponernos en buenas condiciones, nos pone listos para ser usados. Un error que tú y yo cometemos comúnmente es creer que ya no nos falta mucho o no nos falta nada. Creer que sabemos todo y que Dios no tiene nada más para trabajar en nosotros. ¿Sabes cómo sé que tú y yo cometemos ese error? Porque muchas veces cuando vas a la Biblia, la lees y lees, por ejemplo, qué sé yo, un versículo, inmediatamente piensas, oh, esto se lo tengo que decir a mi esposa. O vas a una prédica y está ahí predicando el tipo acerca de las murmuraciones, de no juzgar y decir, oh, cómo quisiera que fulano esté aquí escuchando esto. Él necesita escuchar esto. Y empiezas a tener un concepto de que a ti ya no te falta, de que tú ya sabes todo, que ya estás completo. La verdad es que de este lado del cielo, de este lado de la eternidad, mientras vivas en este cuerpo, estás incompleto, te falta. Y Dios quiere perfeccionarte, hacerte completo. Y necesitas las escrituras. Un hombre, dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, dice,
Aquel que comenzó la buena en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Leyendo este versículo, oró de esta manera: Señor, hazme tan santo como sea posible de este lado de la tierra. Te falta mucho, te falta, no estás completo. La Biblia aún tiene mucho por enseñarte en conocimiento, por convencerte, por corregirte, enderezarte, por instruirte, por entrenarte. No estás listo. Y Dios quiere hacerte listo para ser usado. Ahora, toda moneda, ¿qué tiene? Dos caras. La palabra de Dios te puede hacer completo, pero el hombre de Dios tiene que dedicarse a la palabra de Dios. No es una obra mágica que sucede porque yo tengo una Biblia ahí en mi estante. Es porque yo le dedico tiempo a este libro. Tú y yo somos equipados, somos preparados, completados, pero al darle tiempo y dedicación a este libro, no va a surgir por arte de magia en tu vida. Esa obra de Dios, esa obra de la palabra, no surge por arte de magia. Un comentarista escribió: la conformidad es la tumba del progreso. Lo repito, la conformidad es la tumba del progreso. Cuando tú pienses que Cristo ya ha acabado contigo, estás frito. Dios utiliza las escrituras para completarnos porque estamos incompletos. Por último, dice que fuimos creados para buenas obras, entonces necesitamos estar equipados. La palabra de Dios es útil para equiparnos. Está ahí la palabra de Dios para equiparte. Dice lo siguiente: enteramente preparado para toda buena obra. Efesios 2:10 dice lo siguiente: que tú y yo somos hechura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Para empezar, tú has sido creado para buenas obras. Ese es un propósito que Dios tiene para tu vida. Pero aquí, 2 de Timoteo 3:17, de que dice, nos dice que para esas obras debemos estar enteramente capacitados, enteramente equipados, enteramente preparados. No puedes vivir esas obras sin estar equipado. Miren, voy a hacer unas comparaciones. Escucha bien. Nadie va a la guerra sin un arma o una estrategia. Nadie va a una entrevista de trabajo sin un currículum. Nadie llega al mundial sin un buen equipo. Nadie se va de vacaciones, o por lo menos nosotros los pobres, sin un equipaje. No se juega fútbol sin una pelota. Y no puedes patinar sin patines. De la misma manera, nadie puede ser utilizado por Dios si no está equipado con y por medio de la palabra de Dios. Si tú no conoces este libro, si tú no has sido enseñado, corregido, instruido, convencido por las escrituras, eres inútil. Sin estar equipado con las palabras de Dios, nunca vas a andar en aquellas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que tú andes en ella. Dios prefiere utilizar una piedra. ¿Saben? Yo les voy a decir un ejemplo de esto, de como que Dios prefiere utilizar una piedra. Yo tengo aquí un vecino muy borracho y hasta ahora no le he hablado de Dios. Él pone su radio y la deja, y la deja. ¿Y saben qué? El otro día puso su radio, la dejó a las 11:30 de la noche, la radio cambia de repente y se convierte en una radio cristiana y empiezan a cantar la canción Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Algo sin vida habló en vez de mí. Sin la palabra de Dios, nuestras bocas son inútiles. Porque prefiero utilizar una radio a que alguien que no está equipado, que no está preparado. Leemos una vez más todo el pasaje. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo les voy a contar una ilustración, una historia para terminar, que me la inventé. Es la historia de una Biblia. Espero que pueda cumplir su función esta ilustración. Pero dice que una vez, no es palabra de Dios esto, es algo para que se quede grabado en sus corazones, para movernos a la acción. Dice que una vez, hace muchos años, más o menos unos 5 o 6 años, una Biblia estaba ahí toda deprimida, estaba re triste. De hecho, se sentía inútil. Y Dios encuentra esa Biblia que está llena de polvo y le dice, ¿por qué estás así de deprimida? ¿Qué pasa? La Biblia, así con lágrimas, le responde a Dios y le dice, no he cambiado a nadie. Estoy triste porque no he cambiado a nadie. Y Dios le responde, pero ¿cómo que no has cambiado a nadie si yo puse mi aliento en ti? Te di mi poder, tú tienes mis palabras, palabras de vida eterna. ¿Cómo es que no has cambiado a nadie? Sí, Dios, no he cambiado a nadie porque hace 10 años, desde que me han impreso, que lo único que han hecho es ponerme un nombre en la tapa y me han dejado en el escritorio. Dios le responde a la Biblia y le dice, tranquila, que yo estoy obrando para que alguien te agarre y te lea. Tranquila, que sí vas a cambiar a alguien. Y por medio de esa persona vas a cambiar a más personas. ¿Saben cuál es el nombre que pusieron en esta Biblia? Nayot Padilla. A los 12 años me regalaron una Biblia y me dijeron, léela. Puede cambiar tu vida. Estudiala. Memorizala. Hasta los 19 años, por 7 años, no la leí. No le di tiempo. Pero Dios hizo que yo agarre este libro y empiece a leerlo. Y transformó mi vida y la sigue transformando. Y está utilizando mi vida, mis palabras en este momento para transformar otras vidas. ¿Por qué? Porque este libro es útil, es poderoso, es la palabra de Dios. La Biblia no va a cambiar nada en tu vida solamente teniéndola instalada en tu celular o apoyada en tu escritorio. Dedícale tiempo de tu día a día. Léela, estudiala, memorizala, compartila, predicala, vivila. Padre, gracias por este tiempo que podemos tener para estudiar tu palabra, tu aliento que nos enseña, nos convence, nos corrige, nos instruye, nos entrena, Señor, porque tú quieres que estemos completos y equipados para toda buena obra. Tú quieres utilizarnos y necesitamos, Señor, las escrituras. Te pido que, Señor, el día de hoy, cada uno de los que está aquí empiece a tomar en serio tu palabra, que podamos dedicarle nuestro tiempo, como decía, a leerlo, a estudiarla, a meditarla, a compartirla, Señor, a predicar tu palabra, a vivir tu palabra.
Que tu Espíritu Santo grabe este mensaje en nuestros corazones, Señor, para que sea el comienzo de una transformación, no solamente de nosotros, sino de toda una nación. Gracias por esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.